Buenas noches, mis queridas amigas y amigos. Soy Esther y os doy la bienvenida a esta lectura especial semanal de Leo. Escuchadla si tenéis a Leo como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo o un ritual, podéis escribirme a mi WhatsApp, que está en mi caja de descripción, contándome lo que os sucede, y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños, porque la magia sí existe, es increíble, y nos ayuda a alcanzar todo lo que deseamos a pasos agigantados. Comienzo vuestra lectura, Leo, con 3 barajas y el tarot, para saber qué es lo que os depara en el amor en esta semana de junio y próximos 3 meses. Con mi baraja de mensajes sabremos lo que tu persona especial desea decirte con frases y palabras demasiado exactas. Algún día, Leo, compruebarás que totalmente era cierto lo que te confesó esta noche. Y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas gemelas sintiendo amor, para saber qué va a suceder entre vosotros dos, Leo, y sobre todo, qué vais a tomar de consejos, lo que os dicen las cartas para estar en unión con vuestra alma, llama gemela o encontrar esta pareja de los sueños, porque sí es posible. Leo, os recuerdo que las lecturas son siempre atemporales y que debéis adaptarlas a vuestra situación. Tomad los consejos positivos y esperanzadores para seguir creciendo, alcanzando la abundancia en el mundo que la hay. Voy a sacar unas iniciales para vosotros y quiero que penséis en esa persona que amáis tanto que deseáis conocer. Leo, ¿quién es este enamorado, enamorada? Puede estar en secreto, un amigo, una amiga, un esposo, un ex, personas en la distancia o alguien a quien tú ames desde hace años. Leo, y estas iniciales para vosotros van a ser estas. La J, quiero volver a casa contigo, como si hubiera un contrato entre vosotros, algunos álmicos, otros matrimoniales con la C. La R, tú eres mi reina, mi rey, por ti me declararía. La Z, también estás en mis sueños, amor, con la alta sacerdotisa, que representa el infinito, la intuición y el más allá. Y la D, nuestros dedos bien podrían entrelazarse como si estuviéramos casados. Decidme en comentarios si coincide con vuestro nombre, apellidos o las iniciales de esta persona especial. Gracias a todos por estar en nuestro canal, por vuestros comentarios, mensajes, tanto cariño. Amigos, os leo siempre. Quiero responder lo antes que puedo a todos vosotros. Quiero que sepáis desde aquí, desde mi corazón, que os agradezco, que vuestra energía esté en las cartas sobre la mesa, porque hacéis lecturas entre todos increíbles. Yo sé que este amor se puede lograr y estar en esta unión, aunque vosotros creáis alguna vez que es imposible. Dios todo lo puede. Activa la campanita, suscribíos, poned un like y voy a comenzar. Yo invoco a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles, para vosotros, Leo, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estáis buscando o algún sueño material. Leo, comenzamos. ¿Qué le depara a Leo en el amor en esta semana de junio y próximos 3 meses? ¿Quién está pensando en ti, soñando contigo? Leo, ¿qué le depara a Leo en el amor en esta semana de junio y próximos 3 meses? Leo, ¿qué le depara a Leo en el amor en esta semana de junio? Esta primera carta, el tiempo divino para ti. Leo, quiero que veas lo que tú significas en el tarot. Eres el sol, una moneda gigante de oro, y la primera carta que ha salido para vosotros es el juicio final, porque tenéis la oportunidad de redimiros, de que esta persona también pida disculpas o perdón, de reencontraros si hace mucho tiempo que no la veis, con esta hermosa carta. Escorpio luciéndose en el juicio final, y este sol. ¿Qué es lo que significa el sol en Escorpio, amigos? Que la verdad siempre va a salir a la luz, aunque tarde muchos años. Con grandes sorpresas. Amor, no mires más el tiempo de nuestros relojes, porque el tiempo es un constructo que nosotros hemos inventado, pero Dios y nuestros guías no lo tienen, y se acerca este momento especial para que tú te reúnas con esta persona. Mira bien este círculo dorado, tus esferas del reloj, pero no me estoy refiriendo a la que marquen estas horas, porque algo llega para ti. La confianza y la fe que tú has depositado en tu alma, en tu llama gemela, en esta persona que tú querías encontrar, va a estar contigo en este juicio final, con la oportunidad que Dios te da de volver a vivir, de aprender, porque nunca es tarde para poder hacerlo. Quiero que entreguéis este deseo tan grande a Dios y a este universo. El juicio final. Voy a colocar Escorpio en esta maravillosa carta. Número 20. Nuevas etapas comienzan. Leo. ¿Qué le depara a Leo en el amor
en esta semana de junio y próximos 3 meses, Leo, ¿qué más siente esta persona especial por ti? ¿Qué más desea decirnos? Las almas, llamas gemelas, reunidas de nuevo y amigos, no necesitaría mucho más. Escorpio y Géminis. Estoy hablando de vuestros arcángeles porque son de todos y tenemos aquí al arcángel San Rafael en esta hermosa fotografía donde es lo que representa una unión divina con ese tiempo que se acerca para vosotros. Vais a estar unidos a una persona muy especial que también le tiembla su corazón y su voz cuando está contigo y tú ardes, Leo, cuando estás con tu alma, tu llama gemela. Quiero que los dos comprendáis lo que sois en este mundo y que digáis a vuestro arcángel San Rafael que estáis agradecidos de estar aquí para poder uniros en este tiempo divino, las almas gemelas y un beso eterno y estrechando vuestros corazones. Qué hermosa lectura para vosotros, Leo. Voy a colocar Géminis, un número 6, arcano mayor. 2 arcanos mayores, amigos. ¿Qué más desean decirnos? Alguien te está mirando desde la distancia, hay personas que pudieron estar en tu camino. La carta de la justicia, el juicio final, el destino y el karma sí que se aceleran para volver a uniros y poder reconstruir ciertas situaciones que han sido difíciles. ¿Tú has llorado alguna vez, Leo, por esta persona con esta lluvia que cae sobre vosotros? Pero también está el fuego. La carta de la justicia es un arcano mayor, otro, un número 11 con Libra. No quiero que estés así, amor, tampoco esperándome, porque voy a acercarme a ti con toda la suavidad y el tacto de ese paje de espadas, porque no voy a empuñar una espada para poder rebatirte algo, ni querer llevar razón, sino también con arrepentimiento y para poder endulzarte con la carta del compromiso. Mirad a quién tenéis alrededor con este 5 de espadas, porque pudo haber un círculo tóxico, es parejas, alguien cercano que no deseaba tanto vuestra felicidad y ha llevado máscaras. Quiero que os alejéis de estas energías que son tóxicas, combativas. Voy a colocar en el 5 de espadas Acuario, la carta de la justicia, el juicio final y la carta de los enamorados, contratos entre vosotros con el as de pentáculos. Muchos de ellos será para vivir juntos con una pareja estable y otros hasta con contratos matrimoniales, porque vosotros sí estáis aquí para estar unidos con las almas y llamas gemelas. La justicia, muchos perdones si esta persona se alejó, si ha habido ghosting, si no sabías por qué estaba sucediendo todas esas circunstancias difíciles en tu vida, espiándote, amor. Así estoy en las redes sociales, perfiles anónimos o puede ser alguien que se haya hecho uno falso para poder mirarte con este paje de espadas. Acuario, Libra y Géminis. Todo lo que tú haces en las redes, yo me lo estoy descargando, lo veo demasiado, porque necesito saber si tú estás libre con esas almas gemelas, si has tenido otras parejas, si te has casado alguna vez, Leo. Quiero analizarte mentalmente. Es una persona muy inteligente con este as de pentáculos y ese tiempo divino, porque si has sabido capaz de poder madurar circunstancias que yo sé que los dos habéis atravesado a la par con las almas gemelas o llamas, situaciones que no creíais que podrían estar a vuestro favor, pero vuestros ángeles y arcángeles sí están en esta lectura. Mira quién está espiándote para ofrecerte la moneda dorada del sol, Leo. ¿Qué os he dicho con esa esfera? Con el sol, esto es lo que representa el as de pentáculos, una nueva oportunidad que Dios os da para que estéis en esta tierra, estéis con la persona de vuestros sueños, vuestra alma, llama gemela, que os sepáis perdonar y también madurar con la carta de la justicia, porque aquí sí peso mi corazón como hace en esa carta con el karma y quiero entregarte un compromiso, que estemos en algún lugar, puede ser muy bonito, que tú te hayas imaginado, Leo, hasta la luz del sol, aunque en esta carta sea al atardecer. Aquí hay una materialización de todo lo que buscabais, hasta de poder vivir juntos como un matrimonio. As de pentáculos, Tauro, Virgo y Capricornio. ¿Te has imaginado, amor, que los dos estemos a la luz de las velas? Eso es lo que yo tengo para ti. Voy a colocar todos los signos de tierra en esta maravillosa carta. Y voy a sacar mi baraja y vamos a saber qué más desea decirnos tu persona, Leo. Desde su corazón, ¿qué es lo que siente esta persona por Leo y qué desea decirle? Arrepentimiento lo hay, mucho. Leo, ¿qué es lo que desea esta persona para Leo? ¿Qué es lo que quiere decirle directamente? ¿Qué es lo que siente esta persona especial por Leo? Tiempo. ¿Qué es lo que siente esta persona especial por Leo? Han saltado 3 cartas. En la base de la baraja, error. Siento haberte hecho tanto daño. No te merecías mis desprecios y mi frialdad.
el juicio final, la carta de la justicia. Es hora de que yo subsane situaciones que han sido difíciles para nosotros. Los dos, aunque hayáis estado separados, habéis vivido muchas similitudes. Voy a ver qué más nos desea decir esta persona. Magnetismo. Me vuelves loco o loca. Tú eres mi única pasión y deseo entregarme a ti por completo y firmar algo sagrado contigo con la carta de los enamorados, los amantes. Equivocación. Cometí el error de dejarte ir. Si estás en una relación con otro, me rompería en pedazos, pero no dejaré de esperarte en esta vida. Os he dicho que ese paje de espadas con las almas gemelas también estaba mirando si tú estás con alguien más. Leo. Tiempo. Estoy tratando de saber quién soy porque no me reconozco. No me juzgues. Está dando pasos muy grandes esta persona y yo siento que su madurez está casi completa porque nunca la terminamos, Leo, hasta el final de nuestros días. Todavía hay mucho camino por delante entre vosotros dos. Y voy a sacar el tarot y vamos a saber algo más. Puede ser un consejo o cómo se siente esta persona. Leo. ¿Qué le depara a Leo en el amor en esta semana de junio y próximos 3 meses, Leo? ¿Qué más siente esta persona especial por vosotros, Leo? Veamos qué nos quiere decir. Se repite la misma imagen, una persona que se reconstruye con un brazo biónico y que te está espiando. Paje de espadas. Miro con atención todos tus movimientos, amor, y mira cómo llevo. No es una gran espada, sino es un pequeño puñal, amigos, porque mis brazos y mis piernas también han sufrido alguna vez algún tipo de lesión, pero estoy en pie y soy como un gran tigre, como este que está en esta pradera. Te está a punto de decir algo que para ti sea muy fundamental en el terreno más amoroso con estas almas gemelas. Mira cómo estoy atento a ti. Y con una sonrisa. No es alguien que venga a luchar, sino una persona que viene con la honestidad de su propio brazo, empuñando. Todos los signos de aire en el paje de espadas. Acuario, Libra y Géminis de nuevo. Leo, mirad quién está detrás de vuestros estados del WhatsApp, Instagram, Facebook. Leo. ¿Qué más desea decirnos? Y esta carta ha saltado el as de bastos, la carta de la estrella y el 6 de copas. ¿Qué cartas más maravillosas acaban de saltar para vosotros, Leo? Estoy hablando de las vidas pasadas. La luna en la base de la baraja con la alta sacerdotisa. Creed en la intuición. No os quedéis acorralados en esta carta de la luna por mucho tiempo, aunque sea muy creativa. Arcano mayor número 18 representa Neptuno, Piscis, y vuestras esferas doradas del sol también se hallan representadas en esta carta de la luna, porque no solamente está aquí la luna, es un reflejo del sol que se queda aquí adyacente y desde donde Dios también salpica con todo su nombre hacia vosotros. Tú has alimentado a esta persona en estos sueños con la alta sacerdotisa que es Cáncer, la luna, y tienes mucha sabiduría para tener el control de tus situaciones y hacer que esta persona no se pierda con la carta de la luna. Vamos a beber tú y yo, amor, de estos arroyos que representan los sueños, el subconsciente, el amor, los sentimientos, y voy a darte rosas rojas. Voy a ser como este lobo, prudente para cruzar contigo un nuevo portal y un nuevo mundo con el as de pentáculos y con la carta de la luna. Los dos os habéis pertenecido desde hace tanto tiempo y habéis estado tantas noches pensando en cómo estaría él. Tú le acaricias, Leo, aunque sea a través de las noches o los sueños con la alta sacerdotisa. Voy a dejar la luna con Piscis y la alta sacerdotisa es Cáncer. Hermosas cartas las dos, porque amor, yo me alimento de ti, de tus besos, cariño, abrazos, porque tengo el 6 de copas, el as de bastos y la estrella. Sueños y manifestaciones que son reales para vosotros. Leo, estás viendo muchas lecturas de tarot porque yo no lo estoy diciendo simplemente con intuición, sino porque están aquí abriéndose como llaves y portales en vosotros. Soy el agua para ti, aunque sea un as de bastos. Aries, Leo y Sagitario, juntos entre la tierra y el agua, vamos a formar un nuevo dominio. Quiero que escuches bien tu interior, Leo, con la alta sacerdotisa, que permanezcas tranquilo, porque aquí hay una persona que te recuerda desde hace mucho tiempo, con el 6 de copas y la estrella, las almas gemelas. ¿Qué veis aquí? Unas espadas con la verdad, un 2 de copas o la carta del mundo, donde los dos, como almas y llamas, entre serpientes os enroscáis. Un 2 de copas, matrimonio,
y la carta de la muerte, porque es hora de que haya una transformación sabia y profunda y madura entre nosotros. Escuchad vuestro interior, la intuición y también lecturas que sean esperanzadoras, que os muestren verdades. El as de bastos, la estrella y el 6 de copas maravilloso que representa las vidas pasadas, amigos. Escorpio, sol en Escorpio, mirad como vuestra lectura, y quiero que la volváis a repetir de nuevo. Esferas doradas, yo os he dicho Escorpio desde el comienzo y está aquí saltando, porque amor, no quiero tener miedo, me he guiado por propios fantasmas, propios terrores que he tenido, otras personas con la carta de decepción, pero mira cómo yo estoy aquí, siguiendo empuñando esta copa llena de amor y todas las que tengo para compartir contigo. No voy a dejar que nadie, ni siquiera mi mente, me juegue una mala pasada para no estar contigo. Recuerda esos tiempos, tus vidas pasadas y ese pasado que tuviste con esa persona, Leo, a la que tanto amas. Hay mucha nostalgia y recuerdos en esta carta, es hermosísima y te quiero como una estrella que sí se eleva. Con el sol también en esta carta de la estrella que está presente el sol. Escorpio, en tu 6 de copas, de nuevo. Y la estrella, todos los deseos serán concedidos por este gran sol y estrellas que son de 8 puntas, tartésicas, amigos. Eso significa que se honraba al sol desde hace muchísimos cientos de miles de años, porque el sol nos trae las ventajas de existir en este mundo y de que todo pueda florecer gracias a él y de no estar siempre en la oscuridad. Tesoros, abundancia, regalos, riqueza, esta nueva relación o aprender, seguir con ella con una maduración que yo veo muy grande, con estas cartas de la alta sacerdotisa y hasta de la luna. La estrella es Acuario. Urano, número 17, representa el infinito, la lemniscata. Mira, amor, como nuestro destino también se está enlazando con nosotros. Voy a comunicarme contigo. No solamente será a través de las redes sociales o móviles como este paje de espadas, sino que voy a sentarme dentro de una alfombra que puede ser mágico como Aladino y llegar hasta ti, hasta otro lugar, y que empecemos una nueva vida tú y yo con el as de bastos, mucha pasión, pero también con el compromiso del as de pentáculos, la estrella. Para vosotros, con muchas señales, porque el sol está en prácticamente todas las cartas, amigos míos, y Escorpio brillando. Voy a colocar en la estrella, que es Acuario, ya lo he puesto, y este 6 de copas, Escorpio, y en el as de bastos, todos los signos de fuego. Quiero que me digáis en comentarios, Leo, en qué os sentís identificados y quién es esta persona tan bonita, porque lo es, con ese paje de espadas y el 6 de copas, la estrella, amigos. Quiero que comprendáis que nunca terminamos los ciclos del mundo ni de nuestra vida, que el amor de almas y llamas gemelas sí que es eterno, y terminaremos una y seguiremos en las siguientes, amor. Ten estas cartas en la mano y recuérdalo, porque sobre todo yo veo ese sol, este sol en el as de bastos, un sol entre serpientes, copas, amigos. Entre vosotros habrá una manifestación de cariño, de amor, de grandeza, muy grande como pareja que se besa, también apasionada con el sol. Gracias a todos, decidme todo lo que deseéis en esta lectura y en qué os sentís identificados. Os mando desde aquí besos, abrazos, mis bendiciones, que paséis una feliz semana, activad la campanita, suscribíos, poned un like y quiero que estas bendiciones, como han saltado hoy estas cartas bellísimas, estén sucediendo en vuestra vida y recoged la luz hermosa del sol, porque cada vez que os levantáis, ¿no tenéis el mundo ya hermoso, amigos? Claro que lo es. Gracias, Leo, y hasta la siguiente lectura.